Bienvenidos nuevamente a Psicologízate en Casa. El día de hoy contamos con un super invitado en el área organizacional. Nos acompaña el doctor Emanuel Martínez Mejía, quien seguramente ustedes ubicarán. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Psicología Social y Organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid. En el área académica, él se ha desempeñado como profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el claustro de Psicología Organizacional. También dirige el Laboratorio de Innovación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es autor de diversos artículos de investigación y también de varios capítulos de libros. Por su parte, en el ejercicio profesional cuenta ya con 18 años de experiencia como instructor, asesor y consultor. Desde el 2012 también es director científico de investigación en psicología organizacional, implementando proyectos de diagnóstico, intervención y evaluación. También ha sido candidato a investigador SNI. Entonces es un honor para nosotros que esté el día de hoy en esta entrevista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Georgina. Muy bien, pues el día de hoy nos gustaría platicar acerca de un tema que es muy común hoy en día con las organizaciones y que a partir de esta situación de distanciamiento, pues hemos tenido como más interés dentro de estas aplicaciones de las normas. Es decir, vamos a hablar de la NOM 035. Para comenzar, nos gustaría saber o que nos pudieran explicar qué es la NOM 035. Vale, bueno, la NOM 035 de Secretaría del Trabajo, como todas las normas oficiales mexicanas, se trata de una regulación técnica que es obligatoria, que la ley que regula la expedición de las normas oficiales mexicanas es la Ley Federal de Metrología y Normalización, en donde se señala que cada entidad administrativa del ámbito gubernamental se va a encargar de coordinar el desarrollo de cada una de las normas. Así que tenemos normas, por ejemplo, de Secretaría de Salud, tenemos normas de Secretaría de Gobernación y, en este caso, diferentes normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de tal forma que se convierte en una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por Secretaría del Trabajo para establecer una serie de reglas, de directrices, de características prescriptivas acerca, en este caso, de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Así que está regulada por la Ley Federal de Metrología y Normalización, la Ley Federal del Trabajo y las demás normativas y regulaciones que le lleguen a aplicar para hacerla cumplir. Ok, tengo entendido que esta NOM va dependiendo del tamaño de la organización. Bueno, ahí hay que hacer una puntualización importante porque es como estamos acostumbrados a referirnos a las organizaciones o a las empresas o a las instituciones, es un hábito. Sin embargo, la norma más bien se refiere su cumplimiento al tamaño de centro de trabajo, que es distinto. Es decir, una organización, ya sea de cualquier ámbito, puede tener diferentes sucursales o centros de trabajo, pero de la misma organización. Así que cada centro de trabajo debe de tener sus elementos de cumplimiento según le corresponda. Como bien señalas, tiene tres alcances de obligaciones y de aspectos de cumplimiento. El primero son centros de trabajo hasta 15 trabajadores que tienen cierto número de obligaciones. El segundo sería de un centro de trabajo de 16 trabajadores hasta 50. Y un tercero serían centros de trabajo a partir de 51 trabajadores en adelante. Ok, es decir, cada empresa puede tener diferentes centros de trabajo y a cada uno, dependiendo del número de trabajadores que estén dentro de ella, aplicarían ciertas regulaciones.
efectivamente. Otra cosa que es importante decir de la norma es que no va sola, como otras normas, en este caso de Secretaría del Trabajo, hay un conjunto de normas sobre seguridad de salud en donde podemos señalar, por ejemplo, la norma 019, que se refiere a las comisiones o a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a hablar de la norma 030, que es sobre servicios preventivos de salud, que en conjunto o en interrelación van a funcionar y van a darnos ciertos elementos de claridad para poder cumplir de mejor manera la norma 035. Además de estas dos normas que menciono, que son normas oficiales mexicanas, es decir, que son obligatorias para todos los centros de trabajo, según le corresponda en las especificaciones que menciona cada norma. También la misma norma 035 agrega la norma mexicana 025 que se refiere a igualdad laboral y no discriminación. ¿Por qué las pongo de manera diferenciada? Porque también la Ley Federal de Metrología y Normalización señala que las normas mexicanas, estas NMX, van a ser complementarias y no obligatorias necesariamente. Esa sería la diferenciación. Las NOMS, como les decimos de manera común, o las normas oficiales mexicanas, son obligatorias para aquellos a los que estén indicados o prescritos. En este caso, la norma 035 es a todos los centros de trabajo en todo el territorio nacional, y las normas mexicanas, como la 025, son complementarias o son deseables. En este caso, se expide un certificado en caso de cumplimiento de esta norma 025 de igualdad y no discriminación. Así que vamos a tener un conjunto de normas básicas, como estas que menciono, que nos van a ayudar a cumplir con la norma 035, además de todas aquellas normas de seguridad y salud que por el giro, que por la actividad y el objeto y características que tenga cada organización van a tener que cumplir. Estamos hablando de una organización de manufactura o de transformación que utilice químicos, pues habrá normas de manejo de químicos peligrosos o manejo de residuos peligrosos que también tendrá que cumplir. Así que va a depender también de qué otras normas tenga que cumplir cada organización para que en conjunto se realice una gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las normas que se tengan que cumplir legalmente. Claro, esto va a depender también del sector al que estemos hablando y de los requerimientos que cada organización tenga en este sentido. Ok. ¿Y qué relación tendría esta NOM 035 con lo que es el desempeño? Bueno, con el desempeño yo mencionaría algunas cosas de manera muy puntual. Lo primero es que estamos hablando de un funcionamiento integral del sistema que le llamamos organización, es decir, de todos estos elementos estructurales que en su conjunto van a permitirle a esta organización a funcionar o a poder realizar ciertas funciones para tener ciertos resultados. Va a depender de cada organización qué tipo de resultados sean los que les interese, pero a final de cuentas podemos hablar de que las organizaciones buscan de manera básica tres cosas según Katzikan, ¿no? Que serían, uno, la sobrevivencia; dos, el crecimiento o el desarrollo; y tres, la expansión. Así que tenemos que pensar, desde mi punto de vista, de un funcionamiento de la organización como sistema. Y cuando hablamos de la norma 035, que nos estamos refiriendo a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, tendríamos que agregar un enfoque de la organización como sistema social. ¿Por qué? Porque está integrado por personas y aspectos que van inherentemente involucrados, es decir, tanto lo individual como lo social. Por eso son factores de riesgo psicosocial, porque van a interactuar diferentes elementos de la organización, de la dinámica social
para poder alcanzar el trabajo que hace cada una de las personas involucradas en esa organización. Así que yo pensaría que habría que ir de lo general a lo particular, eh, sin desatender ninguno de los niveles, es decir, un funcionamiento de la organización como sistema social, atención de la interrelación e interdependencia de los grupos o los equipos que componen ese sistema social, y la atención particular a las personas o los individuos que nos podemos referir a la atención a la salud. Es decir, cómo impacta el trabajo que hacen, cómo impacta el trabajo de otros sobre esa persona y cómo impacta el funcionamiento completo de la organización sobre la salud de esa persona. Y la salud, como ya sabemos de hace muchos años, la OMS la definió como este estado de completo bienestar, tanto físico como mental como social. Y por eso es importante esta norma y por eso está dentro del enfoque y las normativas, tanto de la OMS como de la OIT, porque se enfoca al impacto del trabajo y de las organizaciones en la salud mental y social de aquello que hace cada una de las organizaciones. Así que, ¿qué relación tiene con el desempeño, para contestar de manera concreta a tu pregunta? En la medida en que las personas que realizan un trabajo para obtener ciertos resultados tengan salud, tanto física como mental como social, van a poder hacer de manera adecuada su trabajo e incluso sobresaliente, de tal forma que se pueden dar los resultados individuales que aportarán de manera colectiva a los resultados departamentales, grupales o de equipo, que aportarán a los resultados organizacionales. Ok, en este sentido lo importante sería identificar aquellos factores y estos factores que a la larga sean modificados en beneficio del trabajador, del individuo, van a impactar de manera como tipo dominó, me imagino esto, ¿no? Va a Uh impactar -huh. a la organización de menor a mayor grado, dependiendo ya de las implicaciones que esto tenga, ¿no? Las modificaciones. Sí, aquí quisiera hacer una puntualización, ya que mencionas el efecto dominó, porque si algo caracteriza a lo psicosocial es la interacción entre los diferentes factores. Ya les mencionaba aquellos atribuidos al individuo, a la persona, y aquellos que son sociales. La interacción o interrelación, incluso podríamos decir interdependencia, de cómo se realiza una dinámica todos los días, en todo momento, a lo largo de toda la existencia de la organización, de estos factores, es lo que va a determinar el impacto mental o psicosocial en las personas. Así que no estamos hablando de un solo factor, estamos hablando de un conjunto. Y ya hay ciertos factores que se han estudiado a lo largo de, podemos hablar, 50 años, que han determinado lo que en la norma son 7 factores de riesgo psicosocial. No es que sean los únicos ni exclusivos, pero de manera pues bastante atinada por los colegas técnicos que participaron en la creación de esta norma, pudieron sintetizar, yo consideraría bastante bien, en 7 factores de riesgo psicosocial. El punto clave es ver cómo en esta dinámica de todos los días, de ir a trabajar, de pedir resultados, cómo interactúan en cada organización en particular, que cierta dinámica o cierto subgrupo o subconjunto de factores puede impactar más o menos que otros a diferentes personas en una misma organización. Y eso pues habría que multiplicarlo, por decirlo de alguna manera, con la interacción entre los diferentes centros de trabajo que pudiera tener una organización. Entonces, imagina que tenemos una dinámica psicosocial en un centro de trabajo o en uno de los centros de trabajo de una organización, que va además a interactuar con 2 o 3 o 4 o los centros de trabajo que dependan de esa organización para su existencia. Claro, en este sentido va a determinar pues muchas cosas la interacción, ya que se está tomando como un sistema, estaría impactando diferentes elementos dentro de un mismo resultado. Y a todo esto, entonces, ¿cómo se evalúa dentro de esta NOM?
Bueno, ahí creo que habría que pensar en diferentes niveles de evaluación. Uno, si pensamos solamente en cómo se evalúa la norma, la misma norma trae una serie de Checklist. elementos de verificación, que se les llaman, en donde podemos nosotros hacer un checklist, una lista de revisión o de verificación para decir, ya tenemos realizado este documento, tenemos realizado esta obligación, este paso, este resultado, este reporte, y podemos ir haciendo esta lista de verificación de cumplimiento de la norma. Entonces, estamos hablando ahí de un cumplimiento, por un lado, legal, que es uno de los aspectos de evaluación general de la norma, y el otro, yo le llamaría la evaluación técnica, en donde sí se requiere que se tenga pues cierto nivel de entendimiento de aspectos de salud, primero, en general, en las organizaciones, o de salud ocupacional, o al menos de contacto con las otras normas de salud y seguridad. Y luego vienen una serie de elementos mucho más específicos que la norma trae, pues, las indicaciones de cuáles son los puntos que se tienen que cubrir para cumplir con, por ejemplo, la primera obligación, que es la de la política. Y entonces ahí yo me he enfrentado en algunas organizaciones a que pues hacen un copy-paste de una de las guías de referencia que está bien hecha, que trae la norma, que incluso puede ser deseable que la adopten. Sin embargo, cuando leemos de manera un poco más concienzuda la norma, habla de 4 acciones. Nada más estoy hablando de la política. Uno es establecer por escrito, que si hacemos el copy-paste y hacemos la adaptación de la redacción, tal vez podamos cumplir en el aspecto legal. Pero además tiene otras 3 acciones o verbos, que es implantar, que es difundir y que es mantener. Entonces ya no solamente se trata, como en los 80s y 90s, de una frase que le pongamos política, organizacional, la enmarcamos, como mis marcos de acá atrás, y la colgamos, ¿no? Y ahí ya cumplimos con la auditoría Con el correspondiente. gafete. Se trata de hacer cosas para que la política se ejecute y no sea letra muerta, de tal forma que así nos vamos a enfrentar con diferentes aspectos más puntuales en cada una de las obligaciones de la norma. Si a eso le sumamos que hay aspectos técnicos que, aunque la norma trae las instrucciones, y que de manera mínima con esas instrucciones se puede cumplir, si se quiere implementar de manera adecuada, sí se requiere una cierta orientación, para no decir asesoría, y que no se preste a que hay que contratar un asesor especializado, un psicólogo, ¿no? Y nos estamos vendiendo como asesores, aunque sí. Porque si estuviéramos hablando de una norma de manejo de residuos peligrosos, contrataríamos a un psicólogo, a una psicóloga, para gestionar la norma de manejo de residuos peligrosos. Yo no me he encontrado con una organización que lo haga. Tienen a su ingeniero, o tienen a su técnico en química, o su ingeniero químico, o a su químico, que es quien gestiona las partes técnicas, no la parte legal. Esa ya por eso hago esta diferenciación del cumplimiento legal y del cumplimiento técnico. Claro, alguien que tenga el conocimiento específico de lo que se está tratando. Al menos orientando a quien va a ser el responsable, que no necesariamente se trata de contratarlo, o sí, porque también estamos hablando de MIPYMES en México que pues no tienen necesariamente los recursos.
Yo lo que ahí les diría es, pues sigan lo más al pie de la letra de la norma para cumplir con lo mínimo. Eso puede asegurar, ya que hablábamos de desempeño, un mejor desempeño o una mejor atención a la salud psicosocial de las personas, no necesariamente. Ahí es donde ya entra una orientación, una asesoría o una intervención clara de un especialista técnico, en este caso psicosocial. Ok. Ya es mucho más especializado y también va a depender de los conocimientos que se requieran para la ejecución de esta NOM. Ok, y por un poquito como de esta pregunta, me gustaría saber entonces qué modificaciones, por ejemplo, deben de realizar las empresas para cumplir con la norma. Ya hablamos de, pues, tratar de adaptar lo que viene dentro de la norma en la cuestión legal, pero entonces, por ejemplo, hablando de MIPIMES, ¿qué pueden hacer si no cuentan con, ya sea con el contacto con un profesional que es especializado o no cuenten con los recursos? ¿Cómo pueden las empresas entonces acercarse, no sé, con algún psicólogo o con quién tendrían que acercarse para estas modificaciones? Bueno, lo primero es que también he tenido contacto con ciertas organizaciones, uno, que no tienen conocimiento de la norma 035. Dos, que aunque la conozcan, aunque sepan que va a entrar completamente en vigor este año, no les parece algo relevante. Y esa es la parte un poco difícil de abordar con esta norma, porque aunque sea una norma oficial mexicana y con su definición de la Ley Federal de Metrología y Normalización señale que es de carácter obligatorio, al ser la parte técnica, al ser un aspecto humano, al ser un aspecto de recursos humanos, al ser un aspecto eh, de, de las cuestiones subjetivas de las personas, parecería como que no tiene este carácter obligatorio. Es un fenómeno bien interesante porque si se trata de algo físico, si se trata de trabajo en alturas o de trabajo en espacios confinados o de manejo de químicos, ahí todas las organizaciones tratan de hacerlo de la mejor manera posible. Pero esto que es algo que se puede confundir con clima organizacional, está tan asociado que es algo deseable, está tan asociado Como que si fuera solamente es sugerencia, algo ¿no? de, pues, es que se trata de que se lleven bien las personas en el trabajo. Entonces sucede un fenómeno que al menos yo he observado de, de minimizar el riesgo cuando se trata de algo de salud. Así que, pues lo primero es reconocer la importancia y la relevancia por parte de los patrones o de los directivos, que en el caso de las MIPIMES casi siempre son los mismos, porque estamos hablando en México de empresas familiares, eh, de modificar esta postura o esta actitud ante el cuidado de la salud de los trabajadores, en este caso de salud mental, de salud social, de salud psicosocial, pero no solamente ahí lo he observado, también en organizaciones grandes, de diferentes tipos de giros. Hay una resistencia, hay una mala aproximación, hay una minimización del tema, hay resistencia y como psicólogos organizacionales, pues sabemos que es algo que está implicando un cambio, es algo que está amenazando ciertas prácticas o cierta cultura y por eso hay resistencia y eso quiere decir que pues es bastante atinado, tal vez un poco tarde, pero atinado, ya sea algo obligatorio. Así que, ¿qué es lo que tienen que modificar las organizaciones? Primero, su postura, primero de reconocimiento del riesgo, segundo, de tener una aproximación, incluso una estrategia centrada en los trabajadores, en la salud de las personas en el trabajo,
y después ir modificando los diferentes factores de la organización que resulten en un impacto en la salud mental de los trabajadores. Un ejemplo, para muestra basta un botón. En México estamos, tal vez cada vez menos, pero estamos muy acostumbrados a que el compromiso se ve reflejado en cuánto tiempo pasas en el trabajo. Entre más horas estés en la oficina o en la empresa, parece ser que estás más comprometido. O si es con el jefe, o con el directivo, o con el dueño, está la práctica de que pues no se va nadie hasta que no se vaya el jefe. Y eso se ha venido interpretando como compromiso, como lealtad, cuando pues claramente se está transgrediendo la jornada laboral, cuando claramente hay una invasión a la vida personal por tantas horas que se pasa en el trabajo, y así nos podemos ir con cada uno de los factores de riesgo, pero eso ya sería consecuencia de que primero se reconozca la exposición al riesgo, y segundo, que se tenga una orientación o estrategia incluso centrada en la salud de los trabajadores. Claro, y esto que comentas es interesante porque me imagino pues personas que tienen que estar con atención sostenida durante mucho tiempo, el hecho de estar constantemente transgrediendo estos horarios de trabajo, finalmente va a tener una afectación en el desarrollo del mismo. ¿No? Si tienen que estar Efectivamente, revisando calidad, por ejemplo, bueno, pues va a haber una afectación en los porcentajes de, no sé, artículos rechazados por fallas de calidad o errores. quejas, Uh-huh. y esto finalmente va a ser un costo para la organización, aunque no se note como causa-efecto, ¿no? Creo que esto es un factor importante para entender cómo un psicólogo, y eso va hilado con la siguiente pregunta, cómo un psicólogo puede intervenir en estos casos de, ya estamos en una organización, estamos empezando a tener la NOM dentro de nuestras prioridades o nuestra agenda, ahora qué sigue, ¿no? Ya estuvimos adaptando, ¿qué implementación o qué modificaciones vamos a realizar para asegurar el cumplimiento como psicólogos organizacionales? Eh, bueno, lo primero es buscar que exista compromiso por parte de la directiva. Tiene que ser una participación e involucramiento en cascada. Eh, Ahí, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, eh, tiene ciertas recomendaciones. En particular, se trata de la metodología SOLVE, que es acerca de la gestión de los diferentes aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. La OMS también tiene un modelo que es el modelo de entornos laborales saludables, se llama, y en ambos coinciden en que uno de los primeros pasos en cuanto a la aplicación de cualquier metodología de intervención en salud, o salud ocupacional, salud organizacional, tiene que ser que los directivos o las cabezas de cada organización, así sea pequeña o sea muy grande, tienen que estar involucrados. Y para eso se necesita que hagan cosas, no solamente se requiere que firmen el documento y decir está autorizado, que eso ya sería bastante. Eh, pero se necesita que se involucren, que estén presentes en cada uno de los pasos, porque en la medida en que se despliega hacia abajo o hacia los diferentes niveles organizacionales, cualquier política, cualquier práctica, cualquier cambio, ya sea modificación o de nuevo proceso, en este caso, de el análisis, prevención y control de los factores de riesgo psicosocial. Lo que sabemos como psicólogos es que siempre buscamos un punto de referencia, buscamos un modelo, buscamos que alguien nos muestre qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, para tener una mayor facilidad de que cuando nosotros lo tengamos que ejecutar, pues entonces tengamos esa referencia, ¿no? Estoy hablando del enfoque de Bandura.
que es un enfoque sociocognitivo, que ajusta muy bien a la aplicación de la norma para los psicólogos y psicólogas interesados. Es la aproximación teórica que al menos yo utilizo para la implementación de la norma. Entonces tiene que ir en cascada. Lo primero es no solamente la autorización, sino el apoyo, el compromiso y el involucramiento de los niveles hacia arriba, de hacia arriba hacia abajo. Eso sería lo primero. Lo siguiente es tener claridad de estos dos aspectos, la evaluación legal y la evaluación técnica, con cada uno de los monitoreos de indicadores para llevar un control adecuado. Es decir, la norma, como norma oficial mexicana, tiene ciertos aspectos de obligaciones para los patrones y también, hay que decirlo, de obligaciones para los trabajadores que se pueden ver traducidos en ciertos elementos de verificación, que la misma norma lo indica. Pero también está en la parte técnica. No solamente se trata de llevar el registro o el monitoreo de un indicador de temperatura, ¿no? O de ruidos, que esas son otras normas, sino estamos hablando de aspectos subjetivos, la percepción que tienen las personas al evaluar cómo les está impactando un puesto que es peligroso, que la actividad que hacen es peligrosa. O, como tú mencionabas, la carga de trabajo. Y que la carga de trabajo no solamente es que tengo mucho trabajo, sino que además es un trabajo que tiene un impacto emocional porque a lo que tiendo son personas. O la combinación, tengo mucho trabajo, atiendo personas, hay un desgaste emocional, además es difícil y es un desgaste cognitivo o mental, y además lo tengo que hacer rápido, ¿no? Porque es uno tras otro, uno tras otro. Se pueden ir haciendo muchas combinaciones y de cada uno de ellos hay que tener un indicador, hay que llevar un monitoreo, un control adecuado, sabiendo que son aspectos subjetivos, ¿no?, de las personas, y que también eso es parte de la dificultad de la gestión de esta norma. Y la otra es que al compartir aspectos clave de cumplimiento con la norma 030, que es sobre servicios preventivos de salud, estamos hablando también que es necesario que participen, que se involucren el área médica. ¿Y por qué lo digo? Porque esta norma, al gestionar ciertos aspectos que habitualmente los había llevado a cabo recursos humanos, como ya había mencionado, el clima organizacional, que más bien es una variable de consecuencia, que se va a ver afectado por los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Parecería que la responsabilidad es de un área administrativa y no del área de seguridad y salud, que lleva la gestión del doctor o la doctora de la empresa, del enfermero o la enfermera, de las otras normas que se tienen que gestionar por el giro que tenga cada organización. Así que no se trata de algo que tiene que hacer recursos humanos. También algo que se tiene que tener claro es que es una norma de salud en el trabajo, y que está interrelacionada con las otras normas de salud y con las de seguridad. Así que aprovecho esto para señalar que se tiene que definir en términos organizacionales quién es el responsable de esta norma. No por tener temas humanos, en automático se tiene que ir a recursos humanos. Si recursos humanos o talento humano, capital humano, como se llame en cada organización, es responsable del área de seguridad y salud, entonces sí. Pero si son áreas separadas, como me ha tocado ver en algunas organizaciones, hay que tener claridad de quiénes son los responsables. Y la misma norma lo indica. Tiene que ser aquel designado por la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo o la misma comisión. Así que yo pondría esos elementos básicos
de si hay algún psicólogo o psicóloga en la organización que esté lidiando con la implementación de esta norma y se ha enfrentado a diferentes dificultades, pues estos son algunos de los elementos que en mi experiencia y con el conocimiento de la norma que tenemos pues relativamente poco con ella, los aspectos psicosociales son un aspecto, y ahí regreso a mi punto inicial, de una gestión del sistema social que es la organización. Así que, pues, cada elemento estructural va a permitir que la organización funcione de cierta manera. Así que definir quién es el responsable de esta norma va a ser un paso adecuado para su implementación. Aquí me llama la atención varios puntos en cuestión de un equipo multidisciplinario para poder ejecutar esta norma. Creo que es algo muy valioso. Si bien nosotros estamos, como bien mencionas, ¿no? Recursos humanos, si tiene, digamos, como el apellido humanos, va para allá, ¿no? O a desarrollo organizacional. Estos elementos también deben de ser acompañados por Ujú, profesionales que sepan cómo va a impactar esto en la salud, ¿no? El médico, me imagino, por ejemplo, ahorita los trabajadores dentro de sector salud, pues se ven rebasados en muchos sentidos por toda esta carga de trabajo, uno tras otro, incluso ya todo en línea. Entonces, todo esto va afectando de manera diferente a las personas y pues hay que tener como mucha sensibilidad, como mencionabas, ¿no? O sea, son cuestiones subjetivas que se tienen que adaptar para cada organización, no es como todo es igual para todos, de hecho es como un machote, el cual va a tener ciertas ujú. adaptaciones, incluso dentro de los centros de trabajo puede ser algo distinto lo que se requiera, ¿no? Esto es algo importante para aquellas personas que se encuentran dentro de este procedimiento de adaptación de la norma, todos estos momentos críticos, incluso con todo esto derivado de la pandemia, pues va a haber otras Ujú. regulaciones, otras necesidades que se van a ver pues reflejadas a partir de por ejemplo, la distancia, ¿no? ¿Cómo se van a implementar dentro de los centros de trabajo la distancia cuando pues es un taller chiquito, por ejemplo? O- Sí, ahí, por ejemplo, y eso ha sido una discusión amplia con diferentes disciplinas y responsables de las organizaciones, si ahora con esta emergencia sanitaria hay algunos aspectos que se tienen que considerar respecto de la norma, y la respuesta es, de entrada, sí. Sin embargo, se trata de afinar cuál es el alcance de, de riesgo de salud respecto a las características que tiene esta enfermedad. Es decir, lo que se puede ver afectado son las condiciones en las que se trabaja. Si estamos yendo a un lugar de trabajo que no es posible la sana distancia, estamos hablando de que esa forma, esa condición de trabajo se está volviendo peligrosa, se está volviendo insalubre. Ahí hay que convertirla en segura. La primera indicación es, bueno, que exista sana distancia, que existan barreras físicas. Eh, si es que no hay de otra más que hacer el trabajo en el centro de trabajo. Después, bueno, evaluar qué tanto se están llevando a cabo estas adaptaciones físicas para evitar contagios. Sin embargo, el riesgo existe porque nos estamos presentando a trabajar con ciertas normas de seguridad, con equipo de protección personal incluso, pero estamos hablando de una condición de trabajo. El factor de riesgo psicosocial es condición de trabajo, que se ha vuelto más peligrosa o se ha vuelto más insalubre. Esa es la parte que hay que evaluar y cómo está impactando en los aspectos subjetivos o de percepción acerca de yo me estoy exponiendo a un riesgo de una enfermedad. Eso a mí me puede estresar, eso a mí me puede poner ansioso, eso a mí me puede quitar el sueño.
pero el factor de riesgo psicosocial sigue siendo la condición de trabajo y cómo ésta afecta mentalmente a los trabajadores, ¿no? Claro. Y por otro lado, está el trabajo a distancia con las telecomunicaciones, el famoso teletrabajo. Ahí también hay que pues hacer registros, estudios, cada organización tendrá que ver cómo le está impactando y también dentro de la academia se tendrán que generar investigaciones acerca de el teletrabajo, cómo está afectando o cómo va a estar afectando a los trabajadores en México, porque no estábamos listos. Ya desde hace varios años, me parece que son 8 años, que se propuso la primera propuesta, la primera iniciativa de, de modificación a la Ley Federal del Trabajo respecto al teletrabajo. Y así ha habido una serie de 6, 7, 8 iniciativas que justo ahora con toda esta despliegue sobre la epidemia se está revisando porque es necesario, es indispensable regular el teletrabajo porque los hogares no están acondicionados para ser un lugar de trabajo. Eh, y ahí, bueno, podemos hablar de aspectos físicos, es decir, tener un lugar, tener un equipo adecuado, y ahí nos podemos ir a los aspectos psicosociales como, bueno, la interacción con la familia o con quien vivamos, en donde si somos una familia típica mexicana, que son familias muégano, en donde hay 8 personas en promedio que viven en una misma casa, pues entonces se escuchan cosas, hay un equipo para varias personas, los problemas familiares pues están ahí mismo, en lo que ahora es el centro de trabajo o el lugar de trabajo, y esos son aspectos que no estaban contemplados y que hay que considerar al momento de definir si un puesto de trabajo realmente es viable que se haga a distancia, que sea un teletrabajo. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad eh, para desarrollar, para atender como psicólogos, no solamente organizacionales, sino de todos los tipos, porque hay un gran impacto mental en esto que apuró el futuro y que ya nos llegó el día de hoy con la epidemia y que ya no puede esperar más. Claro, mencionaban que no era posible en muchas organizaciones realizar este tipo de cambios tan abruptos y de un día para otro se tuvo que hacer. O sea, en Uh -huh. realidad hay muchas situaciones, como bien mencionas, que hay que considerar antes de hacer como este cambio tan drástico, pero hay puestos en donde no es posible, ¿no? O hay personas para las que dicen, no, es que no es posible tampoco, ¿no? Los recursos, la parte incluso de situaciones de conectividad o ciertos requerimientos. Quizá la respuesta ahora es más difícil de poderla dar porque existen muchas cosas dentro de una casa, ¿no? Los horarios ya no se mantienen, hay muchas situaciones pues que cambian. Entonces, esto va a ser muy interesante también cómo se vaya estudiando y qué es lo que se venga de adecuaciones para un mejor pues teletrabajo. Sí, porque también hay que considerar que podríamos caer en una falsa seguridad de que a lo mejor se puede hacer algo de teletrabajo o se puede hacer a distancia con teletrabajo la ejecución de un puesto. Y así podemos pensar que ya no estamos exponiendo al peligro a los trabajadores. A lo mejor al peligro o al riesgo de contagio de esta enfermedad lo estemos reduciendo al mínimo. Sin embargo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que en este México en el que vivimos, en donde la violencia está normalizada, pues el peligro está dentro de casa, ¿no? Claro. Así que no caer en esta falsa seguridad de que al establecer el teletrabajo se va a cuidar o que los patrones ya van a estar exentos de cuidar o de la responsabilidad del cuidado de la salud de los trabajadores, ¿no? Sí, este va a ser un factor importante
otras adecuaciones y regulaciones que se hagan dentro y fuera de las organizaciones. Me ha parecido muy interesante todo esto que estamos platicando. No sé si nos pudieras dar algún consejo para nuestros colegas o alguna recomendación para aquellos alumnos que están en formación. Sí, bueno, de entrada, me parece que la psicología en general tiene un gran reto y una gran responsabilidad en la implementación de esta norma, porque no se trata solamente de psicología del trabajo, de psicología organizacional, ya que si atendemos a las particularidades que señala la norma, al ser una norma de salud en el trabajo, la atención de las personas por el impacto de su trabajo y las consecuencias que puede tener, que son, en el caso más grave, trastornos mentales. Se trata de atención de psicólogos clínicos o de la psicología clínica. En un equipo médico o en un equipo de salud dentro de una organización o centro de trabajo, la inclusión de un psicólogo o psicóloga va a ser necesario. Y entonces ahí estamos hablando de un nuevo puesto, un psicólogo, psicóloga clínico en organización. Pero se trata de atender aspectos de salud, aspectos clínicos a los trabajadores. No se trata de la gestión o los aspectos psicosociales necesariamente o exclusivamente, o lo relacionado con la organización como este funcionamiento al que me refería anteriormente, sino esta intervención, este cuidado y esta vocación de atención a la salud mental de las personas en el trabajo. Entonces ahí hay una gran oportunidad y responsabilidad de la psicología. Esta creación, yo lo veo como creación de un puesto nuevo de psicología clínica en organización, así como existen médicos laborales, son médicos del trabajo, pues así, psicólogos, psicólogas clínicas de atención a trabajadores en el centro de trabajo. Otro aspecto es la investigación. Entonces, ahí tener un perfil, una formación experimental, metodológica, va a ser también importante, ya que mencionabas en una de tus preguntas cómo se evalúa la norma, ¿no? Entonces tenemos los aspectos legales y los aspectos técnicos para poder evaluar la efectividad de aquellas acciones, tanto preventivas como correctivas o de control, que se realicen como consecuencia de la implementación de la norma. Hay que, desde mi punto de vista, hay que diseñar planteamientos, vamos a decirlo, preexperimentales o cuasi experimentales en el mejor de los casos, pero sí con un carácter metodológico para poder tener esta claridad con resultados, basado en evidencia de qué tan efectivos han sido nuestras intervenciones. Ya la psicología educativa o esta rama o esta subdisciplina de la psicología ya tenía participación con la capacitación eh, como parte también incluso del desarrollo organizacional como un aspecto central el aprendizaje. Así que, ¿qué es lo que yo veo respecto de la psicología? Que toda la psicología puede aportar cosas. Y ahí mi siguiente punto que me preguntaba sobre los psicólogos y psicólogas en formación, pues es que tengan o que busquen o que cuiden de tener una formación lo más amplia, diversa y sólida posible. Cada uno de estos aspectos que mencioné, al menos en la UNAM, hay cierta flexibilidad de tener optativas, materias optativas, para que podamos no solamente tener un área, ¿no? Exclusiva como psicología organizacional, sino pues tener acceso a materias metodológicas, estadísticas, clínicas, educativas, que nos den esta
amplitud de competencias profesionales para la implementación, pues, de esta norma, pero también de la participación como psicólogos y psicólogas en una organización. Claro, aquí poder ver no solo este aspecto de recursos humanos, sino también meternos a otras áreas que van a ser de suma importancia para la ejecución de este tipo de proyectos. Y respecto a lo que mencionabas de psicólogos clínicos dentro de las organizaciones, me parece que esto podría ser también una prestación que las empresas den a sus trabajadores en pro de la norma. Entonces, bastante interesante esta propuesta. Yo creo que para cierto tipo de organizaciones es una obligación, es decir, organizaciones medianas a grandes, en donde la norma 30, después de cierto número de trabajadores, ya la organización está obligada a tener un servicio médico, como no solamente que vaya el doctor o tener una enfermera, sino un equipo de salud, de prevención de la salud. Ahí es donde un equipo multidisciplinario de salud va a tener una participación clave, en donde la psicología tiene que ser algo fundamental que esté presente. Puede haber aspectos complementarios como prestaciones, pero partiendo de una base de obligación de atención a la salud mental de los trabajadores. Ok, creo que sí son puntos sumamente importantes que no han estado como tan presentes dentro de las organizaciones en México. Hay muchas cosas que me gustaría que podamos ahondar un poco más en otra sesión, si eso es posible. Claro que sí. Y excelente. Esta situación creo que va a dar para largo. Tema bastante interesante, tema bastante complejo en cuestiones tanto legales como en cuestiones técnicas. Hay muchos detalles que quizá la norma no especifica, pero tener cuidado con esta implementación, ¿no? Y recordarles pues a las personas que siguen en formación que estas materias que son optativas, también ahorita hay muchos cursos, muchas webinars, invitaciones a diferentes participaciones en las que pueden meterse para poder complementar su formación académica y profesional. Ok, pues el día de hoy, pues eso sería todo. Le agradecemos mucho al doctor Emanuel Martínez Mejía que haya estado con nosotros. No sé si guste despedirse o agregar algo más para nuestros suscriptores. Pues solamente agradecer la invitación a Psicologízate en Casa. Me parece una excelente iniciativa. Ya mencionabas esta complementación de la formación, insistir en la formación continua, en complementar con cursos, talleres, diplomados, posgrados. Va a depender de las inquietudes y necesidades que tenga cada uno de nosotros. Siempre es necesario seguir aprendiendo, recordando a Hoffol, aquellos que tienen cada vez más recursos, tienen mayor probabilidad de adaptarse y de seguir adoptando o adquiriendo más recursos para afrontar cualquier amenaza del ambiente. Y como esta iniciativa, también invitarlos a mi propio canal de YouTube, ya mucho más especializado en temas de psicología del trabajo y de las organizaciones. Lo encuentran igual con mi nombre. Y estas colaboraciones me parecen excelentes, porque en la medida en que nos podamos apoyar y podamos contribuir como disciplina y como colegas, me parece que en la unión está la fuerza. Excelente. En la parte de la descripción vamos a dejar su canal para que puedan ver más videos, para que puedan hacer preguntas e incluso si gustan irnos dejando algunos comentarios o algunas dudas para que en el siguiente video podamos hacer parte de sus preguntas, ¿sale? Y pues les agradecemos a todos los que están viendo y les recordamos que para que puedan ver más videos se suscriban, le den clic en la campanita y eso les notificará nuevos videos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.